La Passiflora ligularis es un cultivo de ciclo semipermanente, también conocido como granadilla. Es de la familia Passifloraceae, eh, que requiere de un rango aptitudinal entre los 1400 a 2200 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con Agronet, se evidencia un aumento en el rendimiento por hectárea que alcanzó su punto máximo en el 2013 con 12.67 toneladas por hectárea, manteniéndose en un rango de 11.32 a 12.12 toneladas por hectárea desde el año 2016 hasta el 2020. La granadilla prospera en temperaturas entre 14 y 20 grados centígrados con una humedad relativa de 70-80%. Los suelos adecuados son de textura franca, franco-arenosa o franco-arcillosa, con un pH óptimo entre 5.5 y 6.5. Su ciclo de vida consta de 3 fases, que es la vegetativa, que dura de 8 a 10 meses, la productiva, que dura de entre 8 a 10 a 24 meses, y la segunda fase productiva, que va de 3 a 5 años. Entre las plagas comunes se encuentra la mosca de la fruta, el trips y los áfidos, que se controlan mediante medidas preventivas, el uso de semillas libres de patógenos y plagas, control de insectos plaga y monitoreo constante. Las enfermedades incluyen la muerte descendente, el virus de la hoja morada, Pythium, y la pudrición de flor y de botón floral, que requiere un manejo adecuado para el control de maleza. Se realizan labores de plateo o control manual en la zona de las raíces de la planta, evitando que las malezas florezcan y manteniendo cobertura vegetal entre las calles del cultivo. Según Asofulcro, para el año 2022 se alcanzó un rendimiento de 43.038 toneladas por hectárea. En la fase de establecimiento del cultivo de granadilla se realizan varias actividades claves. Comienza con la selección del terreno, donde se evalúan las condiciones agroclimáticas, se analiza la calidad del suelo, se verifica la topografía y se asegura la disponibilidad de agua y vías de acceso. Además, se considera el historial del terreno en cuanto a plagas y enfermedades de los cultivos anteriores. La preparación del terreno, que se lleva a cabo al menos un mes antes del trasplante, implica realizar correcciones en el suelo según los resultados del análisis químico. La siembra se realiza en un marco de plantación de 5 por 5 metros y una densidad de 400 plantas por hectárea. En la fase de sostenimiento se abordan diversas labores, como es el manejo de arbences, que es esencial, y se realiza el control manual en las zonas de raíz, evitando que las malezas florezcan en el cultivo. Se aplica abono y fertilizante basado en el análisis de suelo y adaptando la nutrición de acuerdo a las etapas fenológicas. Se lleva a cabo un control de plagas y enfermedades mediante un monitoreo constante y la aplicación de medidas preventivas, dando preferencia a métodos físicos y biológicos, siempre que sea posible. Además, se realizan podas, incluyendo las podas de formación, mantenimiento, inducción de la floración y renovación. Estas se realizan utilizando herramientas desinfectadas. También se implementa el tutorado según la topografía del terreno. En la fase de cosecha y post cosecha se planifica la cosecha considerando la madurez del fruto, que varía según la variedad de granadilla.
La recolección la hacen manual y se seleccionan los frutos maduros. Luego los frutos se lavan, se secan, se seleccionan, se clasifican y se empacan y almacenan antes de su distribución. En cuanto a los costos de producción, se estima un rendimiento de 14.5 toneladas por hectárea con un total de costos de producción aproximado de 22.371.000 pesos, que incluye factores como la mano de obra, materiales e insumos, entre otros costos de cosecha. Gracias. Cordial salud, mi nombre es Ángel Adrián Bejarano, vivo en Gama, Cundinamarca y les vengo a hablar del cultivo de la remolacha. En la tabla 3 identificamos el cultivo de la remolacha, su nombre científico es Beta vulgaris, pertenece a la familia Chenopodiaceae. Su rango optitudinal para la producción es de 400 a 1500 metros sobre el nivel del mar, según Gregorio J. 2010. En Por segundo tenemos la gráfica de área, producción y rendimiento nacional por el cultivo de remolacha. Bueno, en esta gráfica observamos que para los años 2006 era muy poca el área sembrada y el rendimiento. El rendimiento se vio muy bueno entre el año 2011 a 2015 y se vio muy bueno el rendimiento, áreas sembradas y producción total. En cambio, para el año 2017 hubo un bajonazo en cuanto al área sembrada, pero igualmente esto no afectó mucho el rendimiento. Bueno, la remolacha. La remolacha tiene unos requerimientos. En los requerimientos climáticos tenemos que sea una altura de 4.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, temperaturas de 16 a 21 grados centígrados y una humedad relativa de 75 al 80% de humedad. En los requerimientos edáficos, el pH tiene que ser de 6.5 a 7.5, o sea, neutro. Eh, el ciclo de vida de esta planta es de 3 a 4 meses. El- la principal plaga que la ataca es la pulga saltona, que tiene nombre científico Coctonema confinis. El control cultural trata de retirar todos los desechos del cultivo para así eliminar larvas o algo que se nos presente. El control químico se hace con Folidol M50 y tenemos un control biológico que se realiza con hongos entomopatógenos principalmente. La principal enfermedad es la Cercospora beticola. eh, el control cultural de esta también trata de retirar todo el material infectado y desechos del cultivo. El control químico se hace con sulfato de cobre y un control biológico se realiza con hongos antagonistas y algunas bacterias benéficas. La principal arbense es la Chenopodium album.
El control cultural trata de realizar las de hierbas a tiempo. eh, el control químico se hace con herbicidas y el control biológico se realiza principalmente con insectos herbívoros. La producción de esta planta es más o menos de 50 a 60 toneladas por hectárea. Los precios de esta planta son de... Por último, el precio de este es el precio de compra, normalmente es a 1.000 pesos, y pues ya en la distribuidora minoristas el precio de venta es de 1.500 pesos. El cultivo de remolacha en la fase del establecimiento se tiene que adecuar el terreno para que queden óptimas condiciones para la siembra. La siembra se hace en forma directa normalmente. Hay dos formas de hacer la siembra directa: en eras con surcos transversales o en las eras con surcos longitudinales, que la densidad de siembra va a ser, las distancias de siembra siempre van a ser de 30 centímetros entre surcos y 2 entre plantas. En la fase de sostenimiento, el abonamiento de esta planta se tiene que hacer con bastante abono, ya que requiere una buena cantidad de abono orgánico. Este se aplica normalmente al lado de los surcos en el momento de la siembra y pues el reabonado. El manejo de arbences se recomienda que se haga un control de manera cultural. En manejo integrado de plagas y enfermedades, las plagas y enfermedades se deben de manejar en un plan integrado donde se deben de tener en cuenta las medidas preventivas y curativas de ser necesario. Este plan debe ser no solo un control químico, sino un plan de control biológico y cultural. La fase de cosecha y post cosecha. La cosecha se empieza a los 90 a 120 días de establecido el cultivo, y las remolachas deben de tener un diámetro de 5 a 7 centímetros para ser cosechadas. La post cosecha, en este labor se realizan la selección de las mejores remolachas para ir a la comercialización. Y bueno, los costos y producción esperada. Pues todos los costos se ven en la tabla y suman un total de 7.400.000 por hectárea. La producción esperada es de 26 toneladas. La comercialización. Esta se realiza principalmente en centrales mayoristas como Corabastos, en donde se encuentra un precio de 1.000 pesos el kilogramo. Muchas gracias.